que por si algunos de tus compañeros no pudieron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, chicos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito con la parte de estática, pero primero vamos a analizar de dónde viene esta parte de la estática. La estática tiene una clasificación que viene desde lo que es la física en general. Ya ven que la física se divide en física clásica, pero también se divide en la física moderna. Bueno, en la física moderna, acuérdense, ya hay dos divisiones, o bueno, de hecho, se empiezan a generar por diferentes autores varias divisiones. Entre ellas, pues podemos encontrarnos, por ejemplo, lo que es, ¿te acuerdas, Dariana, qué me dijiste ahorita? En la física moderna, ¿te acuerdas? Dariana. Ah, no me digas que no te acuerdas ya, Dariana. Mecánica cuántica. Exacto, vienen algunos elementos desde la atómica, la mecánica cuántica, la nuclear, vienen divisiones diversas, ¿no? En la física clásica, sabemos que la física moderna es la física que sucede en los átomos, pero a partir de sus relaciones con una velocidad casi igual a la velocidad de la luz. Y en cambio, la física clásica, la velocidad, nosotros la alcanza, es muy pequeña a comparación de la velocidad de la luz. La velocidad es muy pequeña a comparación de la velocidad de la luz, que es la física moderna, o los fenómenos suceden a la velocidad muy pequeña. Pero en estos fenómenos encontramos diferentes elementos. En la física clásica nos encontramos la mecánica, electromagnetismo, la óptica, la acústica y el calor. O termodinámica, pero bueno, ahí vamos viendo algunos otros elementos. Dentro de la mecánica no es otra cosa más que la ciencia que estudia los movimientos y sus causas. Cinemática y dinámica. Cinemática, precisamente, estudia todos los movimientos que existen en general. Y por el otro lado, la dinámica estudia las causas o fuerzas que suceden en esos movimientos. Bueno, y vas a decir, ¿y entonces la estática qué onda? La estática surge de lo siguiente. La estática es una parte pequeñita, ni tan pequeña, ¿verdad? Pero es una parte de la dinámica. La estática es, repito, una parte de la dinámica, porque la dinámica estudia las fuerzas, pero entonces la estática estudia cuando todas las fuerzas son igual a cero. ¿Para qué? Simple y sencillamente, para que un objeto permanezca en ese lugar. La suma de fuerzas en X, en Y, en Z, cuando se trabaja en Z también, los giros de un objeto, todos serán igual a cero. Y también tiene una segunda condición. La suma de momentos es igual a cero. Un momento es un giro, ya sea hacia la izquierda, ya sea a la derecha, o giros. Y en cambio, la suma de fuerzas, ya sea en X, ya sea en Y, ya sea en Z. ¿Me estoy explicando? Hola, Carla, bienvenida. Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Hasta ahí algún detalle, alguna duda, chicas? No, profe. Muy bien. Perfecto. Si se fijan, entonces nosotros vamos a tratar todos los problemas al mismo estilo que la dinámica, pero cuando la suma de fuerzas es igual a cero, porque acá siempre decíamos, en dinámica en general corríamos o arrancábamos a partir de que fuerza es igual a la masa por la aceleración, o suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero cuando decíamos la aceleración es cero, pues se hace todo esto cero. En este caso, que es estática, siempre vamos a partir como la suma de fuerzas en X, en Y o en Z será cero,
la suma de momentos en cualquiera de los lugares será igual a 0. ¿Hasta ahí soy claro, chavos? ¿Chavas? Sí. Órale. Vamos a entrar entonces a entender primero qué es un momento. Ya sabemos que suma de fuerzas, bueno, pues entonces ahí en X, en Y o en Z, que en este caso nunca hemos trabajado aquí en Z, pero la suma de fuerzas será igual a 0. Pero vamos a entrar a lo que es un momento o una torsión. Fíjense bien, por favor. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una pared, imagínense una paredcita, ¿no? Y aquí hay un bloque o una viga. Bienvenido, Abdallah. Ok, Hola, profe. excelente, qué bueno que llegaste. Les decía, la suma de fuerzas ya lo conocemos porque eso todo lo vimos en dinámica. Pero ahora vamos a trabajar con una segunda condición. La primera condición de equilibrio en estática se le llama suma de fuerzas. La segunda condición es suma de momentos. Vamos a entender primero qué es un momento. Imagínense, les repito, aquí hay una pared, aquí hay una barra. Imagínense ustedes que le dejan aquí colgando un objeto. Hay un peso. La pregunta es, ¿este objeto o esta barra hacia dónde tenderá a moverse? Repito, tenemos una barra, se aplica una fuerza en esta orilla, ¿hacia dónde tiende a moverse esa barra? ¿Hay alguien ahí? ¿Hacia abajo? Así es. Si ustedes se fijan, imagínense que fuese de esta manera. Tenemos esto y aquí se le aplica una fuerza, ¿no? En la punta del lápiz, como si fuera una barra. Se le aplica y fíjense lo que hace. Se le aplica una fuerza, perdón, y fíjense lo que hace. Inmediatamente trata de girar. ¿Se fijan? ¿Dudas hasta ahí? El giro precisamente se le llama momento o momento de torsión. Repito, momento o momento de torsión. ¿Por qué? Simplemente porque lo que hace es tratar de girar. Imagínense ustedes que estuviéramos en la escuela. Han visto que arriba, en las partes de arriba de sus salones, hay unas lámparas que están amarradas acá con un candadito, con una cadenita y otra cadenita. Estas son lámparas de luz. ¿Sí las han visto? Bueno, si ustedes están aquí abajo y una cosa de estas la cortan, o sea, imagínense que le dan un corte aquí. ¿Qué es lo que va a pasar con esa balanza? Con esa balastra, no balastra, con esa lámpara completa. Pues se va a balancear, bueno, va a caer del lado en el que se soltó y se va a estar Ajá. balanceando sobre el Exacto. que aún le queda. Exactamente. Vean, tendría lo mismo, ¿no? Haría esto, toing, y se movería así. Ajá. Bueno, nuevamente, esa es una torsión o un momento. ¿Estoy siendo claro? Ah, Sí. Vale. Bueno, la suma de momentos debe de ser 0 en cualquier objeto o en cualquier superficie a analizar para decir que está de manera estático. Por eso esta parte de estática necesitamos entender que son dos condiciones de equilibrio que se tienen que formar. Una, la suma de fuerzas en X, en Y o en Z debe de ser 0. La suma de momentos en cualquiera de los puntos debe de ser 0. Yo les decía, al igual que en dinámica, partimos como la suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pero cuando el objeto no tiene aceleración, pues entonces es 0. Por eso, la suma de fuerzas o suma de momentos siempre deberá de ser 0. Ahora, ¿cómo calculamos un momento? Con este mismo ejercicio, fíjense bien. Imagínense que tenemos de aquí a aquí una distancia de 5 metros.
Y el peso son 20 newtons. El momento o los momentos se calculan a partir de esta ecuación. El momento no es otra cosa más que la fuerza por la distancia. Así de simple. 20 por 5. Fuerza, así es, por distancia. Aquí el único detalle que tiene que hacer que gire es de que la fuerza debe de ser perpendicular a la distancia. Si se fijan, el punto de apoyo está aquí, la fuerza está acá, la distancia va de aquí a acá. Entonces, la perpendicular, la fuerza perpendicular es la que hace esto, hace que esto gire. Entonces, en este caso, este momento, aquí vienen dos detalles más. Si yo hago que gire el objeto, y es por convención, ¿eh? O sea, convención significa que se pusieron de acuerdo y dijeron, del lado izquierdo eso es positivo, del lado derecho es negativo. De las manecillas del reloj es negativo. El lado contrario de las manecillas del reloj es positivo. Hagan de cuentas eso. Por convención, observen cómo esta figura o esta barra, cuando gira de esta manera, se le llama momento negativo. En cambio, si yo hiciera esto al contrario, fíjense, en este dibujito, siempre no va a ser este el que se va a caer, porque lo reforzamos, el que se va a romper va a ser este. Este giro, como va a girar así, ¿sí lo ven? Repito, este giro gira así, pues entonces este será positivo. Positivo. Así es. ¿Estoy siendo claro? Todo lo que gire desde el punto de apoyo en sentido de las manecillas del reloj es negativo. Negativo. Y del lado contrario, en el sentido del contrario a las manecillas del reloj, es positivo. ¿Soy claro? ¿Antihorario es positivo? Así es, antihorario es positivo, en el horario de las manecillas del reloj, negativo. Entonces, por ejemplo, este momento, ¿cuánto vale? Menos 20 newton. No, menos 20, No, porque es fuerza. ¿Y cuánto vale la distancia? 5 metros. Entonces, ¿cuánto nos da? Este momento nos va a dar 20 newtons, obviamente negativo porque va de ese lado, por 5 metros. ¿Cuánto nos da esto? Menos 100. Exacto, menos 100. ¿Y qué unidad nos queda? ¿Qué unidad nos queda? No, sobre no. Está multiplicando, mira. La unidad que nos queda se llama Newton metro. Y la unidad, y la unidad Newton metro es el joule. O una J mayúscula. No estoy entendiéndolo. Muy bien. El joule no es otra cosa más que el newton multiplicado por el metro. Y es la unidad de energía, de fuerza. ¿Dudas hasta ahí? ¿Seguro, seguro? Bueno. ¿Y qué newtons por metros va a salir la J? Así es, los joules. Siempre para encontrar una, llamémosle así, un momento, va a salir un joule, que no es otra cosa más que energía. Pero ahorita vamos viendo eso. Veamos otro ejercicio de estos. Fíjense. Tenemos ahora otra vez una bardita. Tenemos una fuerza aquí, una barra. Son los mismos 5 metros. Pero ahora tenemos una fuerza que hace esto. Que lo está jalando para arriba.
y que mide 20 newtons. ¿Cuánto vale el momento? Ahora espérame, ya me confundí ahora sí. Sería positivo el resultado, ¿no? Va a ser positivo. ¿Y cuánto nos da? Sería Los 100, mismos 100, ¿no? pero 100 positivo. newton metro o 100 100 joules. joules. Joules es J-U-L-S. Joules o julios. Ey, Julianes. Ajá, no, Julianes no, Julio sí. Ajá, simplemente Es es lo la fuerza, es mismo, como se dice. atrás que en el Ajá, bueno, vean otro ejercicio, fíjense. Tenemos esto, tenemos una barrita aquí, también de 5 metros, pero ojo ahí, fíjense, ¿eh? Tenemos una fuerza aquí a la mitad que mide también 20 newtons. 2.5 metros. ¿Cuánto vale el momento? $2.5 por 20. 50. ¿Seguro? 50 joules. Según yo Menos sí. 50 joules. ¿Ya viste por qué? Carla. Porque la fuerza se aplica hacia abajo. Exacto. Fíjate lo que está haciendo este objeto. Lo está moviendo hacia este Sí, lado. Al moverlo en ese sentido, es negativo. es negativo. Así es. Menos 50 joules. Fíjate cómo en el ejercicio anterior era moverlo hacia arriba y entonces giraba en ese sentido. En el sentido antihorario. Y por eso es positivo. Así es. ¿Hasta ahorita soy claro? Sí, profe. Órale, ahora viene otro detalle, fíjense ahora. Uh, La misma barra, 5 metros, que mide la barra, ¿verdad? Pero se le aplica aquí en la orilla una fuerza. La fuerza son 20 newtons. Déjenme hacerlo más para acá. Chequen. La fuerza se está aplicando aquí, ¿eh? ujú. Sobre la parte esta. Aquí sobresale la barra. Esta es la pared, no hay problema. La barra sigue siendo 5 metros. ¿Cuánto vale el momento? Más 100 joules. No. Ahora sí es positivo porque sí, porque está aplicándose la fuerza hacia abajo, pero como Ok. está pegado a la pared, tiene que moverse hacia arriba. ¿Cuál es la ecuación de la fuerza, Carla? ¿Cuál es La la ecuación ecuación, de la perdón, del fuerza. momento? Del momento. Fuerza por metro. Por distancia. Ah, cierto. Es Bien. lo mismo. Aquí viene la pregunta. ¿Qué distancia hay de aplicación al punto de apoyo? Repito, ¿qué distancia hay de la aplicación de la fuerza al punto de apoyo? 0. 0. ¿Cuánto vale ese momento? 0. 0. Fíjense por qué. Voy a hacer un ejemplo aquí. Ustedes tienen así un lápiz. ¿Sale? Ujú. Si yo aplico una fuerza aquí, ojo, si aplico una fuerza aquí, pues entonces sí le voy a hacer que gire, ¿no? Vean, Ujú. giró. ¿Cierto? Sí. Ahora otra vez, ahora le aplico una fuerza del otro lado. ¿Hacia Va a dónde? girar. Giro del otro lado contrario. ¿Qué pasa si yo le hago aquí en medio, que fue el ejercicio 3? Gira hacia Nuevamente, abajo. gira. Igual, si fuese aquí, sigue girando, ¿cierto o no? Pero ¿qué Ajá. pasa si lo hago en el punto de aplicación? Ya no ¿Gira? gira. No, ya no. Exacto. Exactamente. La suma de momentos, las fuerzas de la aplicación, si está en el punto de apoyo, pues entonces por eso es el momento es igual a 0, porque no gira.
Ok. ¿Estoy siendo claro? Sí, profe. Sí, profe. Sale. Fíjense bien, ¿eh? Ahí entonces vuelvo a repetir este punto, que es el punto más importante de hoy. En este punto, estática no es otra cosa más que la suma de fuerzas, la primera condición, la suma de fuerzas debe de ser igual a cero y la suma de momentos, en la segunda condición, debe de ser igual a cero, para que entonces se diga o se maneje que está de forma estática. ¿Estoy siendo claro? Sí, profe. Sí. Sale. Vamos a resolver entonces un problema. Con un problema que empecemos a resolver para que se den una idea de cómo funciona esto. Que empieza a ser un poquito complicado, ¿eh? Pero ni tanto. Ni tanto, ni tanto. Imagínense que tenemos dos niños. Un niño está aquí, a la orilla de una terraza, y del otro lado está también otro niño, a la orilla de la otra terraza, de la casa vecina, y los dos están cargando con un ángulo de inclinación entre ellos de 140 grados, desde aquí hasta acá son 140 grados, y lo que están cargando aquí es lo que nos gusta luego andarle pegando a nosotros a las... ¿Piñata? Ándele, hasta eso que dibujo feo, pero bueno, medio me explico. Ok, chequen entonces. Imagínense que el peso de esta piñata son 196 newtons. Obviamente se forma un ángulo de 140 grados en ambas cuerdas. Aquí la pregunta, o simplemente lo que vamos a tener que calcular es cuánto vale esta tensión de aquí y cuánto vale esta tensión de aquí. ¿Soy claro? ¿No valen lo mismo? Y, Sí, profe, por ejemplo, es ahorita cierto. de saber, Permíteme tantitito, Abdalat, nada más un detalle. Sí, Carla, tanto esta tensión como esta valen lo mismo. Y es porque tú lo viste ahorita, pero lo vamos a demostrar que valen lo mismo. Ahorita vas a ir viendo. ¿Qué me decías, Abdalat? ¿Ahora sí? que si eso de la tensión sería como lo de la distancia, No, la ¿no? tensión significa la fuerza que hace este niño para jalar y mantener la piñata de este lado. Igual, la tensión es como cuando hicimos el ejercicio, no sé si tú fuiste ese día a clases, pero ¿te acuerdas que había una polea que sostenía o que estaba sostenido por una viga y sostenía un cuerpo? Entonces, ese cuerpo tiene un ¿Qué? peso, obviamente, y hacia ¿Mande? arriba hay una tensión, el peso y la Buenas tensión. noches. La tensión va para arriba, el peso va para abajo. ¿Me estoy explicando? Sí, profe, sí. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, en la superficie de una tabla o o de un objeto, Bien, un bien. cuerpo, Au. y aquí, por ejemplo, está sobre una superficie, una mesa, etcétera. Pues entonces, el cuerpo va hacia abajo con un peso, pero de esa mesa hay una reacción hacia arriba o una normal, que no es otra cosa más que esta misma. Cuando no hay ninguna otra fuerza, te recuerdo la tercera ley de Newton, a cualquier acción corresponde una reacción en sentido contrario con la misma magnitud. ¿Checas? Esto ya lo vimos Sí, profe. desde las anteriores ocasiones, pero ahora, ya entrando en este problema, hay que revisarlo bien, fíjense. Entonces, imagínate que tenemos entonces esa piñata de 196 newtons con 140 grados entre ambas tensiones. Ok, primero que nada, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Siempre, es lo que les he dicho, siempre que tenemos que empezar a hacer con dinámica y con estática. ¿Qué es lo primero que arrancamos? ¿Con una fórmula? ¡No! Un diagrama
de cuerpo libre. No, ¿Te acuerdas? Un diagrama de cuerpo libre que nos indica simplemente las fuerzas que hay, nada más. Va una para acá, va una para acá y va una para acá. Aquí está el peso, tensión 1, tensión 2. Solamente viendo las puras fuerzas es cuando empezamos a descifrar un poquito más los problemas. ¿Por qué? Bien simple. Fíjense, si el ángulo que mide de aquí a aquí son 140 grados, pues la mitad, ¿cuánto es? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Nada más. ¿Cuánto mide esta partecita, chicos? Vuelvo a repetir. 22.5. A ver, va otra vez. Fíjate, si desde aquí hasta acá todo esto mide 140 grados, es en el dibujo, 140 grados. Si mide 140 grados y yo estoy partiendo la mitad para encontrar ejes X, ejes Y, etcétera, esta mitad de aquí, esta partecita, ¿cuánto mide? 70. Muy bien. Si mide 70, ¿cuánto mide esta parte de aquí? Esta de aquí nada más. 30. ¿Cuánto? 30. No. ¿Cuánto mide un ángulo desde aquí hasta acá? 90. Bien. Entonces, ¿cuánto mide este? 20. 20. Muy bien. Ok. ¿Por qué hice todo ese rollo de los ángulos? Muy simple. Porque hay que sacar componente en X para esa tensión, tensión 1 en X, y también su componente en Y, tensión 1 en Y. ¿Se fijan? Hay que descomponer vectorialmente este vector. Lo mismo hacemos de este lado. Hacia acá, su tensión 2 en X, con un ángulo de 20 grados aquí, y hacia arriba tendremos la tensión 2 en Y. Acá es la tensión 2. Y esta es la tensión 1. ¿Estoy siendo claro, chicos? Sí. Ojo, aquí ya estos dos vectores, la tensión 1 se convirtió en tensión 1 en X y tensión 1 en Y. La tensión 2 lo convertimos en la tensión 2 en X y la tensión 2 en Y. ¿Para qué? Muy simple. Si nosotros decimos suma de fuerzas en X, pues deberá de ser igual a 0. Para que sea estática, la suma de fuerzas, primera condición de equilibrio, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, debe de ser igual a 0. ¿Me estoy explicando? Como nosotros trabajamos con estos problemas, cuando trabajamos con estos problemas no sabíamos, por ejemplo, si se estaba moviendo, si había una aceleración, si el objeto se desplazaba hacia arriba o hacia abajo. Entonces, quizá la aceleración estaba existente. Entonces, la suma de fuerzas era suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero ahora, como es estática, la primera condición de equilibrio nos dice que la suma de fuerzas en X es 0, suma de fuerzas en Y es igual a 0. No hay más. ¿Soy claro entonces en este punto? Sí. Bueno, ahora veamos entonces, ¿cuáles son las fuerzas que existen en X? Si nos regresamos a nuestro diagrama de fuerzas, el P está en X, el peso está en X. No. No, claro. Sí, pero no la está en mitad. X. ¿En qué está? ¿En qué actúa? ¿En X o en Y? Claro, en Y sí, porque fíjate hacia dónde va. Poing. Ah, bueno. Sí, es cierto. En X, ¿cuáles son las que Pero- actúan? La tensión 1 ya la desaparecimos. La tensión. La tensión 1 ya la desaparecimos porque la La- convertimos en 2. Ahora sí, adelante, Carla. La tensión 2. La tensión 2 ya la desaparecimos porque la convertimos en sus componentes en X y en Y. Vuelvo a repetir, en X, ¿cuáles son las que están
actuando. ¿No sería la tensión 1 y 2? ¿Esta, Ya las desaparecieron. esta o esta? Ojo, esta o esta. Ah, caray. F de X no, porque está descompuesta. Exactamente, muy bien. Chequen. Este vector lo estoy sacando de aquí nada más para tratar de volverlo a explicar. Tenemos, esta es una tensión. Su componente en X, tensión 2 en X, y su componente en Y, tensión 2 en Y. Precisamente este se descompone, se elimina, porque no puede funcionar ni en X ni en Y. En cambio, este sí, este funciona en X, por eso está así, y este funciona en Y. O este va para arriba y este va para el lado. ¿Soy claro? Mm, Sí, Imagínate, Carla, si no quedó claro. Otra vez. ok. Diagrama cartesiano o plano cartesiano. Estas son Ajá. las X y estas son las Y. Ajá. Si yo te pongo un vector aquí, dime en cuál está actuando, en X o en Y. ¿Y? En los dos. El problema es que no sabes cuánto es cuánto de cada lado. Ajá. Está actuando en Y de aquí hasta acá, ¿no? Mira. Ajá. Y Pero también está también. actuando en X de aquí a acá, Ajá. ¿cierto? Cierto. Entonces, precisamente este vector, lo que estoy haciendo es descomponerlo en este y en este. Para entonces, ahora sí, en Y, ¿cuál actúa? Pues nada más este. Ajá. Y En X, ¿cuál actúa? Pues nada más este. Y este de aquí, pues ya lo desechamos ahorita. Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Es lo mismo aquí con este y lo reintegramos acá al dibujito que está ya todo hecho una fregadera aquí de calabaza. Bueno. Ok. Chequen. Repito la pregunta. En X, en el eje X, ¿cuáles están activados o cuáles están actuando? Tensión 1 en X y tensión 2 en X. Perfecto. ¿Y la tensión 1 en X es positivo o negativo? Negativo. Si tú dices que así es negativo, ¿para ti será así positivo? Usted nos dijo que Plano cartesiano horario otra era vez. No, eso es en los momentos. Eso es en momentos. Ah, Estas son sí, fuerzas. cierto. En el No, plano entonces sí. cartesiano, 0, 1, 2, 3, 4. De acá, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es negativo y cuál es positivo? el 1 de izquierda a derecha Es- es positivo y del 1 de derecha a izquierda es negativo. Ah, bueno. Si es así, es- entonces vuelvo a repetir. ¿En la tensión 1 en X es positiva o es negativa? Va para acá. Positiva. Bueno, pues entonces lo que hicimos de acá, desde dinámica, desde lo anterior, no se confundan, es lo mismo. Tensión 1 en X, va para acá. Ujú. Ahora, ¿qué otra hay en X? Pues la tensión 2, pero esa ya es negativa, ¿no? Exactamente. Pues entonces, menos la tensión 2 en X. ¿Hay alguna otra fuerza en X? Pues creo que no. Pues entonces ya esto es igual a 0. Así de simple. Entonces, como este es negativo, pasa del otro lado de la igualdad como positivo. Tensión 1 en X es igual a la tensión 2 en X. Y si descomponemos, me vengo aquí al triángulo que hemos estado utilizando, un triángulo rectángulo con un ángulo de inclinación de 20 grados y conocemos esta tensión 2. Para conocer este de aquí ya sabemos que es tensión 2 por coseno de 20 grados y para conocer este lado, tensión o este cateto opuesto, tensión 2 por seno de 20 grados. Esto ya lo supimos y lo hemos hecho varias veces.
Pues entonces, la tensión 1 en X, pues no es otra cosa más que esto, ¿no? Es la tensión 1, o sea, aquí nada más le puse el valor tensión 2, ¿no? Tensión 2, pero si fuera la tensión 1, pues es la tensión 1, es lo mismo. Tensión 1 en X sería tensión 1 por coseno de 20 grados, y este es igual, la tensión 2 que va del otro lado, pues es exactamente la misma figura. Tensión 2 va para acá, tensión 2 en Y, tensión 2 en X. Pues será la tensión 2 por el coseno de 20 grados. Coseno de 20 y tensión 1 están multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Tensión 1 es igual a tensión 2 por coseno de 20 grados entre coseno de 20 grados, ¿cierto? Ujú. Esto y este están multiplicando, ¿sí o no, Carla? Sí. Si Sí. están multiplicando, ¿cómo pasa de este lado? Dividiendo. Ah, pues ahí está, mira. Tensión 2, coseno de 20. Tensión Ujú. 2, coseno de 20, entre coseno de 20. Ajá. Y coseno de 20 entre coseno de 20 se cancelan, ¿no? Sí. 0. ¿Y qué nos queda? Esto no se cancelan. Entonces, ¿qué nos Ay. queda? Tensión 1 y tensión 2. Completo. Se te faltó este. Tensión Tensión. 1 La tensión 2. es igual a la tensión 2. Esta Ajá. es nuestra primera ecuación que encontramos. ¿Estoy siendo claro? Cuando tú dijiste, ah, son iguales, ¿no? Las dos tensiones. Sí, aquí está demostrado, son iguales. Ujú. Por este ángulo que está aquí, nos está diciendo que la mitad para acá y la mitad para acá, por eso representan igualdad de tensiones. Significa que cuando encuentre la tensión 1, la puedo convertir a la tensión 2. Cuando encuentre la tensión 2, la puedo poner como tensión 1. Ajá. Porque son iguales. Y entonces nos vamos a la suma de fuerzas en Y. Vamos a ver qué hay de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que existen en Y en su diagrama de fuerzas? ¿Está el peso? ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos el peso. Y ya no veo el dibujito. Allá. F de Y. Más fuerte, por favor. Sí está bien, pero más fuerte. ¿Será F de Y la normal, profe? Es tensión 1 en ¿Cómo Y. que más fuerte? Es que no se oye acá. A ver, va. ¿Dónde encuentras aquí F? ¿Dónde encuentras en esta figura F y la normal? ¿Dónde están? Solo esta tensión. Así es. Ni la normal, ni F, ni fuerzas. Aquí lo que son tensiones porque son para arriba. Mira, ojo, voy a repetir este detalle porque creo que se te pasó, Yasmín. Checa. Cuando estuvimos trabajando con dinámica, esta es parte de dinámica, obviamente, pero es una parte donde la suma de fuerzas deben de ser 0, porque precisamente por eso es estática, no se mueve. Cuando hacíamos la suma de fuerzas, cuando hay una tensión, que hay un bloque, entonces hay una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo. El peso del bloque. Cuando estamos en una superficie, fíjate, Yasmín, cuando estamos en una superficie, hay un peso, pero entonces como el peso de ese bloque sobre la superficie ejerce una acción, pues esa acción le va a dar una reacción en sentido contrario. Solamente hay fuerza normal o reacción cuando estamos pegados a una superficie. En este sentido. ¿Estoy siendo claro? Yasmín, Tormenta. ¿Sí te fijas? Sí. Solamente que estén pegadas. Ok, solamente que estén pegados dos superficies es cuando hay una reacción. En este caso, en este problema, es una piñata y simplemente la están sosteniendo con una fuerza aquí, una tensión, y otra tensión aquí, otra persona, y el peso va hacia abajo. Por eso no hay reacción aquí.
Aquí lo que hay es tensiones para mantener ese peso ahí en el aire. Estas tensiones, esta tensión 2, tensión 1, perdón, y tensión 2, las convertimos en sus componentes rectangulares. Tensión 1 en X, tensión 1 en Y. Tensión 2 en X, tensión 2 en Y. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las Y? Ya dijeron, el peso y que va negativo, va hacia abajo, muy bien. ¿Qué otra fuerza hay en Y? Más tensión 1 en Y y menos tensión 2 en Y. ¿La tensión 2 es hacia arriba o hacia abajo? ¿Es positiva o es negativa? Positivo. Positiva. Muy bien. ¿Y la tensión 1 en Y? Positiva. Perfecto. Entonces, nuevamente, será entonces menos el peso Más la más, tensión ajá, 1 en Y 1 en Y, más, más tensión 2 en Y. perfecto. Esto es igual a 0. Ahora sí, ya no hay ninguna otra fuerza. El peso va hacia abajo, por eso es negativo, y estas dos van para arriba. Son estas dos. Esta que está aquí y esta que está aquí. Y el peso va del lado contrario. ¿Hasta ahí soy claro? Sí, profe. Muy bien. Como el triángulo rectángulo que estuvimos viendo hace rato. Si tenemos la tensión 2 aquí, que es la que conocemos, el cateto adyacente, opuesto, perdón, que es este lado, que es lo mismo que estas tensiones, vean, aquí se forma un triángulo rectángulo, aquí también. Este lado que está aquí, pues se construye a partir de la tensión 2, que es esta, por la hipotenusa, multiplicado por el seno de 20 grados. Acuérdense que el seno no es otra cosa más que el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, despejando, les queda tensión 2 por el seno de 20. Para encontrar entonces estos lados, pues vamos a regresar acá. Fíjense la ecuación. Estamos utilizando las Y's. Pues ambos son por seno de 20. ¿Se fijan? Entonces, Ajá. sustituyendo, vean, menos el peso más la tensión 1 por el seno de 20 grados más la tensión 2 por el seno de 20 grados. Obviamente, este es igual a 0. ¿Hasta ahí soy claro? Ajá. Muy bien. Esta ecuación la voy a pasar de este lado para tenerla más fácil a la vista. Tenemos entonces menos el peso más la tensión 1 por el seno de 20 grados más la tensión 2 por el seno de 20 grados. Esto es igual a 0. ¿Hasta ahí soy claro? Ajá. Muy bien. Aquí viene el detalle más interesante. ¿Se acuerdan de la ecuación número 1? No. Aquí le estoy señalando. Ah, sí. Sí, profe. Tensión 1 es igual a tensión 2. Así es. Entonces significa que sustituyendo la ecuación 1 aquí, pues entonces podemos utilizar, vean, menos el peso más la tensión 1 por el seno de 20 grados más la tensión 1 por el seno de 20 grados es igual a 0. ¿Cierto? Vean lo único que hice. De la tensión 2, pues ahora le puse tensión 1 porque, pues, vean la ecuación, tensión 1 es igual a tensión 2. Como son iguales, pues entonces puedo cambiar este valor. Esa variable, perdón. ¿Dudas ahí? Mm. ¿Ninguna? Eso lo hizo porque el valor que conoce es el de T1. Lo que pasa es que ni conocemos el 1, ni conocemos el 2. Pero como no conocemos ninguno de los dos, lo único que sabemos es de que los dos son iguales. Entonces lo único que hago es, fíjate en esta ecuación, aquí vamos a tener 1, 2, 3 variables. El peso si lo conocemos. Entonces nada más tendríamos 2 variables y una sola ecuación. No podríamos resolverla. Pero en cambio, ya con esta pista que tenemos aquí,
esta ecuación, sustituyéndola acá, entonces el peso ya sabemos que vale menos 96 newtons. Ya sabemos cuánto vale el peso. Ujú. Y nada más nos queda una sola variable. Una variable con una incógnita, una ecuación con una incógnita, pues ya es más fácil resolverla, ¿no creen? Una manzana más otra manzana, ¿cuántas manzanas son? 2 manzanas. Más 2 veces Dos tensión manzanas. 1 por el seno de 20 grados es igual a 0. ¿Cierto o no? Ujú. Esto que es negativo, ¿cómo pasa del otro lado? Positivo. Entonces tenemos las 2 manzanas es igual a 196 newtons. 2 por tensión por seno. Todo esto está multiplicando, ¿no? Son 3 factores. ¿Cierto? Ujú. Pues entonces ahora despejen cuánto vale la tensión 1. Estos dos que están multiplicando, ¿cómo pasarían del otro lado? Dividiendo. Pues entonces tenemos 196 newtons entre 2 veces el seno de 20 grados. ¿Soy claro? ¿Cuánto nos da esta operación? ¿Cuánto nos da esta operación? Saquen su calculadora. 196 newtons entre 2 veces el seno. Ajá. De 20 grados. Bueno, bueno. 286.53. 286.50 ¿y qué? 53. 53. Obviamente, estos son newtons. Este es lo que vale la tensión 1. Y si regresamos a la ecuación, sabemos que la ecuación 1 nos dice que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Pues entonces, la tensión 2 vale lo mismo. 286 newtons. Por eso cuando unos par de personas o chicos, niños, se suben con una piñata en una azotea, es muy peligroso porque vean, con un ángulo de 140 grados y que la piñata pese 196 newtons, la tensión que se genera en estos dos, pues es mucho más. Son 286 newtons, o sea, casi 90 newtons de fuerza más que el peso. Pues imagínense, ¿no? Está el jalonzote que los chicos sienten ahí, está canijo. ¿Duda, chavos? No, profe. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? No, profe. Excelente. Les voy a dejar un ejercicio para que empiecen a intentar resolverlo. Pero bueno, me gustaría resolver, son, híjole, 6:56. Vamos a resolver uno rapidito. Uno donde venga ya, donde venga precisamente la parte de momentos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muy bien, fíjense bien. Tenemos esto, una fuerza aquí, un peso. Aquí hay un ángulo de 35 grados. El peso son 500 newtons. Ok. Chequen, ¿eh? Chequen, por favor. Déjenme abrir. Bueno. ¿Sí me escuchan? Profe. Sí. Bueno, sale. Sí. Es que de pronto como que se perdió la señal en uno de los dispositivos donde estoy grabando. Fíjense la figura. Tenemos una barra, un peso de 500 newtons que está sosteniéndose con una tensión aquí.
Aquí lo importante es determinar el valor de empuje de la barra. Imagínense, pues la barra, si le cortan la barra aquí, pues el objeto se cae, ¿no? Se viene hacia acá. Si yo corto esta tensión que está aquí, pues el objeto se cae. ¿Cierto o no? Ajá. Bueno, eso es lo que me va a dar una pauta para hacer un diagrama de fuerzas. Chequen. Tengo aquí una primera fuerza que va hacia arriba, que tiene un ángulo de 35 grados. Otra fuerza que va hacia abajo, un peso. Y me falta otra fuerza, que es esta que está de aquí a aquí, que se llama empuje. Le estoy poniendo esos nombres. ¿Por qué va de ese lado? Acuérdense que cualquier vector se puede trasladar de un lado a otro. Si se fijan, esta barra está empujando el objeto para mantenerlo ahí. Por eso lo está Ajá. empujando hacia acá. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. Muy bien. Ahora, fíjense bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente, otra vez, diagrama de fuerzas, ya lo vieron. Pero ahora chequen. Sabemos nosotros que este que está aquí está fuera del eje Y fuera del eje X, ¿cierto? Pues entonces hay que sacar su componente rectangular en X, llamémosle tensión en X, y también su componente rectangular en Y, llamémosle tensión en Y. ¿Sale? Ajá. Muy bien. Ahora entonces partimos nuevamente. Suma de fuerzas en X. ¿Cuánto nos debe dar la suma de fuerzas en X, chavos? 0. 0, muy bien. Bueno, pues entonces observemos cuáles son las fuerzas que hay en X. ¿Cuáles y cuáles son? Tensión X y empuje. Ajá, el empuje es positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿Y la tensión en X? Negativa. Menos la tensión en X. ¿Hay otra fuerza en X? Creo que no. ¿Cuánto nos debe dar esto? 0. 0. Por consecuencia, el empuje es igual a la tensión en X. Este no va a salir con momentos, ya me di cuenta, no va a salir con momentos. No importa, será la siguiente que veamos. Lo importante es que viéramos dos ejercicios. Entonces, el empuje, fíjense, es igual a la tensión en X. Y sabemos que la tensión en X sale como ¿qué? Como la tensión por el coseno de ¿cuántos grados? 20. ¿De cuántos? 35. Ah, ¿verdad? 35 grados. No, hombre. Hasta ahí no sabemos más, ¿eh? Nos quedamos con que el empuje es igual a la tensión por el coseno de 35. Ya no podemos resolver más porque no tenemos más valores en este momento. Vamos ahora a la suma de fuerzas en Y, que también debe de ser igual a 0, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que vemos en Y, chavos? Tensión en Y y el peso. Muy bien. Tensión en Y, positivo o negativo. Positivo. Tensión en Y. ¿Y el Menos peso? Menos el peso. Y esto es igual a 0. 0. Sabemos cuánto vale el peso, ¿verdad? Ajá. 500 newtons. Bueno, tensión en Y es igual a el peso. Esto que es negativo pasa del otro lado positivo, ¿cierto? Ajá. Y entonces el peso vale 500 newtons. La tensión en Y vale 500 newtons. ¿Y cómo sacamos la tensión en Y? Sabemos que es la tensión por el seno de ¿cuántos grados? 35. Seno de 35 grados, y esto es igual a 500 newtons. Por consecuencia, vean esto que y esto están multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. La tensión es igual a 500 newtons entre seno de 35 grados. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto? ¿Se fue la señal?
¿no? 500 entre seno de 35, entonces. Bien. 871.72. 871.60 y qué. 72. Ok, lo podemos entonces dejar 6. Son newtons. Si se fijan, la tensión son 871. Y llegamos a la ecuación número 1. Entonces, sustituyendo la tensión en la ecuación número 1, tenemos empuje es igual lo que vale la tensión, que son 871.6 por coseno de 35 grados. ¿Cuánto vale el empuje? 871.6. 871.6 por coseno de 35. Coseno 35. 713.97. 714. Ok. Ahí está el problema ya también resuelto. Para saber cuánto vale el empuje de esta barra y cuánto vale la tensión de esta cuerda. ¿Dudas, chicos? ¿Se fijan? No es difícil. No, profe. Es la misma línea. Resolveremos otros problemas más el día jueves, donde ya vengan algo de lo que son momentos, para que no se les complique y que ya tengan más claridad con ello. ¿Dudas? No, profe. Muy bien, pues les agradezco mucho su tiempo. Le he estado dando revisión a alguna cosa a la plataforma. Ahí trae un detallillo ahorita que se está revisando. Desgraciadamente no está exactamente en mis manos esa parte, porque obviamente está montada en un servicio y pues ahorita le estaban echando una revisada. Espero que esté lo más pronto posible para que ya continúen trabajando, ¿sale? Profe, ¿nos va a dejar tarea? Sí, está bien. Sí, de hecho, les puedo dejar la siguiente, 2 tareas de una vez para que la tengan y que por favor sote puedan resolverla ustedes. Si no la resuelven, la resolvemos aquí en la siguiente sesión. Fíjense, aquí tenemos un bloque, ahorita se los pongo ahí. Tiene 40 grados y aquí son 50. Y aquí. 490 newtons. Sale. Este es un primer problema. Fíjense bien. Fíjense bien. Simplemente imagínense que en el techo está un candil, pero está soportado por una cuerda que está aquí o una cadena con un ángulo de 50 grados con referencia a esta parte. Aquí, otra cadena que está a 40 grados y el candil pesa 490 newtons. ¿Cuánto vale esta tensión y cuánto vale esta otra? En esta cuerda, ¿cuánto vale? Y en esta cadenas, lo que quieran, pues. Simplemente, ¿cuánto vale cada una de ellas? ¿Hasta ahí soy claro? Entonces ahí solo tenemos que encontrar la tensión, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Cuánto vale? Y la otra, el otro trabajo que les dejo de una vez, les decía, van a ser 2. Chequen. Una pared, de aquí a aquí son 40 grados. Ojo en dónde están los ángulos, porque realmente ese es el problema en estos. Tenemos una pared acá, otra pared aquí. Y tiene también un peso de 680 newtons. ¿Cuánto vale esta tensión de aquí y cuánto vale esta tensión de aquí? Llamémosle tensión 1 y tensión 2. Imagínense 2 paredes.
una cuerda sosteniendo aquí y otra desde aquí hasta acá a 90 grados y están sosteniendo algo de 680 newtons. ¿Cuánto vale esta tensión? ¿Cuánto vale esta tensión? ¿Vale? Sale, profe. Órale. Los veo el día jueves o los escucho el día jueves para que nos pongamos de acuerdo a ver qué detalle más, porque ya estamos prácticamente a la última semana ya de trabajo y hacemos el examen final, chicos. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, buenas noches, chicos, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por estar. Les agradezco mucho. Déjenme ir cerrando la sesión de una vez. Y nuevamente les agradezco, de verdad, les agradezco mucho, mucho su tiempo y sobre todo su dedicación. Hay que dedicarle un poquitito más de trabajo. Se van a dar cuenta que ya es muy corto el tiempo. Prácticamente